Listo, Alejandro, se manda. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en la sede el doctor Edgar Cruz García, candidato a la alcaldía del municipio de Fusagasugá, el representante de la Cámara, Andrés Forero. Él fue una de las mejores votaciones, fue concejal de Bogotá, economista, un hombre joven, cofundador del Centro Democrático. ¿A qué se debe su visita a la ciudad capital de apoyar a Edgar Cruz alcalde? Alejandro, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Pues la verdad, en este momento estoy aquí en Fusagasugá apoyando más que a un aliado político, es un amigo. A Edgar lo conozco ya desde hace varios años. Él fue diputado mientras yo era concejal de Bogotá, antes de dar el salto a la Cámara de Representantes, y pudimos trabajar algunos temas juntos. Él me ha apoyado en mi trayectoria política. Obviamente mucha gente que haya nacido en Fusagasugá tiene familiares en Bogotá y él ha sido un gran apoyo para mí en mi ejercicio político, y pues la verdad es que quiero que Edgar sea el próximo alcalde de este gran municipio. Tema fundamental que ha dicho el candidato, seguridad. Usted que sigue de cerca las cifras de lo que ocurre en Fusagasugá, va a trabajar de la mano con él y con todo el equipo de concejales civiles de cara a constituir una política pública que permita tener una mejor calidad de vida de los fusagasureños. Así es, mire, lamentablemente ese es un problema que también se ve en Bogotá, prácticamente en todo el territorio nacional, y sentimos que con este gobierno, en lugar de haberse mejorado la situación, tristemente estamos retrocediendo. Ustedes han visto lo que está denunciando constantemente el gobernador del Meta, cómo tristemente cosas que habían quedado en el pasado, en cierta manera están reviviendo, y los grupos armados ilegales están ganando nuevamente control territorial. Entonces sí necesitamos a un representante del partido de la mano firme contra el crimen aquí como alcalde de este municipio, pero que sea mano firme contra el crimen, pero corazón grande para el resto de los ciudadanos. Representante, un poco más cerca, por favor. Claro que sí. Mirando la cámara, un año del gobierno del presidente Petro y la señora Francia Márquez. Ellos están hablando de 12 logros trascendentales, tras una crisis política y jurídica que ha sido noticia a nivel mundial. Desde su perspectiva personal, ¿usted qué le dice a los colombianos de lo que está ocurriendo hoy en el país? Pues lamentablemente yo siento que el balance no es bueno. Yo entiendo que el gobierno nacional pues está tratando de hacer ver que esto ha sido un éxito cuando realmente no ha sido así. En materia de seguridad nos estamos rajando no solamente el gobernador del Meta, sino los gobernadores de prácticamente todos los departamentos del país. Han dicho que se está retrocediendo en materia de seguridad, y en algunos municipios incluso hay riesgo de que no se puedan celebrar elecciones libres. De hecho, hubo un alcalde, no sé si usted, pues me imagino que usted lo vio, que es el alcalde de la playa de Belén, en el norte de Santander, que tuvo que renunciar precisamente por las amenazas contra su vida y la difícil situación de orden público, algo que no ocurría hace décadas en el país. Entonces, en materia de seguridad, tristemente nos estamos rajando. El gobierno ha sido muy blando con los grupos armados al margen de la ley, y lamentablemente no ha logrado garantizar la seguridad de los colombianos. Ha incurrido en lo que yo considero que es un problema de ingenuidad y de voluntarismo. Él cree que con solo buenas intenciones se resuelven estos problemas, y eso no está sucediendo. Hemos visto cómo se han reído de él cuando él ha tratado de hacerlos, de que él ha dominado los supuestos ceses bilaterales. Eso en materia de seguridad. En materia política, usted lo decía antes, Alejandro, hay una crisis muy grave por cuenta de los escándalos que se están siguiendo unos a otros. Es que hace 2 meses prácticamente teníamos ya un escándalo muy grave que implicó la salida de la jefa de gabinete del presidente de la República, Laura Sarabia, y del ex embajador de Colombia en Venezuela. Durante esta semana vimos cómo en la práctica el hijo ha reconocido que entraron recursos oscuros a la campaña, unos que no fueron registrados, unos que supuestamente el presidente no sabía, que son los del Turco Isaca y los del Hombre Malboro, pero otros que tampoco fueron registrados, el presidente, según el hijo de él, sí había sabido, a pesar de que no fueron registrados. Obviamente es un escándalo mayúsculo. Esto nos retrotrae en cierta manera a los años de Samper, a los años del proceso 8000, y obviamente esto mina la gobernabilidad del presidente, y siento yo que es un golpe mortal a la legitimidad del discurso que tenía el presidente en su lucha contra la corrupción. Porque así como decíamos, señor Rubiano, hace ya más de 30 años, no más de 30 años, hace prácticamente 30 años, que es muy difícil que a uno le entre un elefante a la casa y uno no se dé cuenta. Es más difícil aún que hayan traído ese elefante a la casa, lo haya traído el hijo y el presidente no sepa. ¿Qué pasaría en este país si en octubre próximo la gente vota por los candidatos del pacto histórico, de la Fuerza de la Paz
de la Alianza Verde, todos estos movimientos políticos alternativos que acompañan el gobierno del cambio? Pues mire, no sabemos si la Alianza Verde finalmente va a seguir en el gobierno. Hemos visto que por cuenta de estos escándalos de corrupción es posible que la Alianza Verde vaya a salir. Sin embargo, ellos tienen que asumir su responsabilidad política porque llevaron a esa coalición al gobierno nacional. Pero yo espero que eso no suceda. Mire, yo creo que como pasó en Chile, yo creo que es importante que el pueblo colombiano utilice las elecciones regionales, independientemente de cómo haya votado en las elecciones del año pasado, porque yo creo que el voto es un voto crítico el que ejercen los ciudadanos y no es un cheque en blanco, y la gente naturalmente puede votar una cosa hoy y al día siguiente estar exigiendo y defraudarse de su gobierno, como efectivamente están mostrando las encuestas. Pero yo les decía que ojalá no voten por esos partidos para que el presidente entienda que tiene que cambiar de rumbo. Así como sucedió en Chile, esperemos que aquí suceda en Colombia con estas elecciones regionales, de tal manera que el presidente entienda que ese radicalismo, que esa intransigencia con la que está manejando los temas del país no están conduciendo a nada nuevo, y que la gente, claro, quiere un cambio. Todos estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que tienen que cambiar en el país, pero el cambio tiene que ser para peor. Y hasta ahora, lamentablemente, en distintos aspectos, en temas económicos, en temas de seguridad, etcétera, etcétera, el cambio no fue el que nos vendieron, sino que ha sido un cambio para empeorar. ¿Qué va a pasar con las reformas del gobierno del cambio, que ahora necesariamente se van a discutir en el Congreso de la República? Pues mire, Alejandro, usted que lleva más tiempo cubriendo temas políticos sabe que históricamente, de cara a las elecciones regionales, la dinámica legislativa baja, porque pues los congresistas están haciendo política en las regiones, obviamente tienen más temor de que las decisiones que tomen en el Congreso de Colombia puedan afectar las votaciones que obtengan los candidatos que ellos están apoyando. Entonces eso suele ser normal. Pero es que a esa situación ahora se le suma el hecho de que tenemos escándalos de alto calibre y no sabemos si están en este momento ya vinculándose ambos escándalos. El del embajador Benedetti, que decía que habían llegado 15.000 millones de pesos a la campaña del presidente Petro en el Atlántico, no en el Atlántico, sino en la costa Caribe, y lo que está sucediendo con el hijo del presidente. Entonces todo eso siento yo que le resta aún más capacidad de maniobra al presidente, así que yo pienso que de aquí a octubre es muy difícil que esas reformas vuelvan a salir. Usted ya vio que se hundió la reforma laboral, que no creaba empleos, que no generaba incentivos a la formalización laboral y creaba más competitividad laboral. Eso se hundió, y el gobierno, que había dicho que la iba a presentar nuevamente el 20 de julio, ya no sabemos cuándo la va a presentar o si la va a presentar este año. En el caso de la reforma a la salud, supuestamente estamos pendientes de que se inicie la discusión de segundo debate en la plenaria de la Cámara, y el gobierno le da largas y largas y largas porque sabe que la tiene muy difícil. Entonces yo lo que siento es que con todo esto que está sucediendo, la agenda legislativa muy seguramente se va a paralizar por cuenta de las elecciones, pero sobre todo ahora por cuenta de los escándalos que están afectando no a un cualquiera, sino a las personas más cercanas al círculo del presidente. Vuelvo a insistir, es muy difícil creer que el hijo del presidente le haya metido un elefante a la casa y el presidente no haya sabido. Este es un gobierno legal, pero ilegítimo. Yo siento que cada vez pierde más legitimidad. Yo obviamente respeto la voz de los colombianos manifestada en las urnas el año pasado. Uno tiene que ser respetuoso de esos resultados, pero yo sí siento que ha perdido mucha legitimidad, en gran medida porque el presidente fue muy duro con sus contradictores políticos. Y Alejandro, no solamente el presidente, sino a todos nosotros nos miden con la vara que somos medidos. Y él planteaba y solicitaba, yo no soy capaz de pedirle al presidente, sobre todo porque creo que él, como cualquier otro colombiano, tiene derecho al principio de presunción de inocencia, tiene derecho a un juicio, tiene derecho a un debido proceso, pero yo por eso no soy capaz de pedirle a él la renuncia, como él si estuviera sucedido con Duque, con Uribe o con Santos. Yo recuerdo que el año 2020 el presidente decía que un solo voto que hubiera sido comprado con elementos fraudulentos pues implicaba la anulación de esa elección. Yo creo que eso no es así, pero vemos que con ese rasero que él medía, muy seguramente lo va a estar midiendo ahora el pueblo colombiano, y el balance para él no va a ser positivo. ¿Qué viene? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mire, viene la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero yo creo que hay dos tipos de responsabilidades. Aquí yo creo que más allá de la responsabilidad que pueda o no tener el presidente de la República, ahí sí tiene una responsabilidad política. Yo he insistido mucho en esto, es que mejor dicho, lo que se dio con Nicolás no fue nuevo. De hecho, la revista Cambio ha salido a decir que el presidente, en unas conversaciones que tuvo con gente muy cercana a él recientemente, decía que Nicolás desde hace tiempo tenía malas prácticas. Y de hecho, él ya sabía que había antecedentes. Cuando fue alcalde de Bogotá, él mandó a investigar a Nicolás porque aparentemente se estaba sentando a conversar con funcionarios del gobierno distrital
y no para cosas precisamente buenas. Lo apartó en ese momento. Después, en la campaña presidencial del año 2018, se filtró un audio donde Nicolás le decía a un acreedor que si Nicolás ganaba le iba a poder pagar los 120 millones de pesos. Y a pesar de todos esos antecedentes, Alejandro, y por eso digo que el presidente, al margen de cualquier cosa, sepa o no sepa, hubiera sabido o no hubiera sabido la entrada de esos recursos del Turbo Ilzaca y el hombre Malboro, sí tiene una responsabilidad política, porque a pesar de todos esos antecedentes, el presidente decidió que ese señor fuera candidato a la gobernación del Atlántico, no ganó y quedó como diputado, y después lo encargó de la campaña política, la campaña presidencial del año 2022 en la costa. Entonces, al margen de cualquier otra cosa, el presidente sí tiene que asumir una responsabilidad política por su mal criterio, por no haber atendido a esos antecedentes que ella conocía. Sí, porque las responsabilidades políticas son individuales. Así es. Pero sí una responsabilidad política. Claro, yo sí creo que la tiene que asumir, porque además vuelvo a insistir, una cosa es que una persona que no haya sido de campaña, mire, por ejemplo, con el tema de Ñeñe Hernández, que tanto se habló, obviamente si lo que dice Ñeñe, lo que decía en esos audios de Ñeñe era verdad, obviamente es muy grave, pero el pacto histórico, el Partido Verde, asumían que, entonces si Ñeñe Hernández dijo eso, el presidente Duque lo tenía que saber porque se había tomado una foto con él. Entonces pretenden que ahí sí hubiera un conocimiento directo, pero con el hijo del presidente, con el hermano, con el embajador de Colombia en Venezuela, que estuvieron en plena campaña, ahí sí ellos dicen que el presidente no sabía. Entonces siento yo que están utilizando un doble rasero donde naturalmente no les van a creer. Y vuelvo con este cuento. No se le puede, o mejor dicho, es muy difícil creerle al presidente que el hijo le metiera un elefante a la casa y él no se hubiera dado cuenta. Representante de Alejandro, muchas gracias. Bueno, nuevamente un saludo a los amigos de Fusagasugá y ojalá les digo que nos puedan acompañar con la candidatura de Edgar Cruz. Es una persona que conozco desde hace bastante tiempo, es un gran trabajador, tiene gran vocación de servicio y es un hombre transparente que sé que sería un excelente alcalde de Fusagasugá. Para los que no lo conocen, ojalá que puedan conocer sus propuestas, puedan conocer su plan de gobierno y que podamos celebrar el próximo 29 de octubre que él es elegido como alcalde de este municipio. Ahora permítame, doctor Cruz García, bienvenido a Fusagasugá. ¿Qué actividad vamos a desarrollar enseguida? Pues vamos a estar haciendo un portapuerta por el centro de la ciudad. Invitamos a Andresito, hoy que nos acompaña Andrés, tiene toda la disposición de su vestido darlo por Fusagasugá y nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le he ido? Lo he visto trabajando en Bogotá, en la Asamblea, y aquí dándole fuertemente al tema de la campaña. Incansablemente, mira, nosotros tenemos jornadas en las cuales a partir de las 5 de la mañana estamos sesionando en la Asamblea Departamental, después nos venimos para acá y estamos trabajando por el municipio de Fusagasugá porque necesitamos conquistar el tema de la seguridad. Para nosotros es un tema esencial, sobre todo crear confianza inversionista para que nosotros podamos desarrollar este municipio. Dicen los que saben, se cayó el pote de Jairo Ortúa y sus aliados. Aparentemente lo presentaría en octubre, pero quienes conocen al detalle la cosa jurídica argumentan no, definitivamente le toca al próximo alcalde. Se encargaría de revisar el voto de su equipo y presentarlo en una posible administración suya. Sí, ya nosotros estamos gestionando el tema para hacer los ajustes pertinentes. Habían unos errores en los cuales nosotros no estábamos de acuerdo con el tema de las alturas, porque hay que incrementar el precio de las viviendas, con el tema de dimensionar un poquito más el área industrial, con la reubicación de los barrios donde deberían quedar, con el tema comercial, con lo que tiene que ver con la vivienda campestre, que también nos comunicamos a hacer una modificación frente a esos temas que no estamos de acuerdo, y yo creo que nos va a tocar asumir esa responsabilidad y vamos a asumir con todo el desafío y la interesa que necesita este municipio. Hay mucho por hacer, éxito. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Dios los bendiga. Aquí desde la campaña del candidato del Centro Democrático, Edgar Cruz García, invitando a los fusagasugreños a conocer sus propuestas. Empieza un casa a casa en las próximas horas por diferentes sectores del municipio, especialmente concentrados aquí en el centro. Un abrazo, permiso, producción Marta Cobos. Con ustedes, Alejandro Castro Herrera. Chao.